Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria al Eterno. Estos tiempos, mis queridos hermanos, son tiempos tan cruciales que nosotros tenemos que sintonizar muy bien la antena, porque a muchos cristianos no les está llegando la señal clara. Ustedes recuerdan cuando en antaño los televisores recibían señal a través de una antena que uno colgaba o que uno montaba una guadua altísima y allá montaba la antena espina de pescado y tenía que uno coger la guadua. Así lo hacíamos en Tumaco, no sé aquí ustedes que eran más sofisticados en esa época, no sé cómo estaba la tecnología, pero allá era una guadua gigantesca de 8 metros, allá en la punta colocábamos la antena y teníamos que mover a ver si cogían, y cuando ya, ahí, déjela ahí. Muchos cristianos tienen muy mala antena, no están recibiendo la señal. Otros, gracias al Espíritu Santo, tenemos señal más clara que la de DirecTV, que es satelital, porque nosotros sí estamos apercibidos de lo que está pasando. Nosotros no somos ajenos a los movimientos que se están dando en el mundo. Se reunieron hace pocas semanas en los aposentos del Vaticano, en la casa de Don Pacho, el anterior presidente de Israel, Simón Pérez, Mahmoud Abbas, presidente de la Unidad Palestina, y un líder de la Iglesia Ortodoxa Cristiana, que es la iglesia que resguarda la iglesia le llaman la iglesia del nacimiento, porque en el sitio, en la roca donde supuestamente nació Cristo Jesús, allí hicieron una iglesia católica. Son cristianos supuestamente. Y ese señor es como el papa de esa secta ortodoxa cristiana, que resguardan la iglesia de la Natividad, es que se llama esa iglesia. Entonces estos tres líderes aceptaron la invitación. Cuando el señor Pachito estuvo por allá por Israel y por el Lejano Oriente, visitando esas tierras, él le hizo la invitación formal tanto a Simón Pérez como a Mahmoud Abbas, que en esa época estaban de pelea como siempre, pero ellos que entendieron que Francisco iba por un mensaje que no era político. Ellos no se han entendido en lo político, y eso es lo que la gente no entiende. Ellos creen que entre judíos y palestinos hay una guerra y no la hay, porque uno de los bastiones religiosos y espirituales de los musulmanes, ¿usted sabe cuál es? Jerusalén. Para ellos el Domo de la Roca, la iglesia del Domo de la Roca es uno de sus templos más sagrados. ¿Y dónde queda ese templo? En el lugar más sagrado de los judíos, en el lugar donde Isaac iba a sacrificar a su hijo, en el monte Abraham, en el monte Moriah. Allí en esa roca, donde supuestamente ascendió al cielo Mohammed, o sea Mahoma, allí los musulmanes lograron montar su templo. Y es en ese mismo lugar, un poco más atrás en el Valle de los Muertos, donde el anticristo va a permitir que los judíos construyan ahí su tan anhelado templo. Hay en Jerusalén tanto musulmanes de casta, musulmanes de pura sangre, como judíos de pura sangre. Y usted nunca ha oído que esa gente allá en Jerusalén se cojan a palos. Olvídense de ese cuento. Hay una sana convivencia entre judíos y palestinos. ¿Sabe dónde está la pelea? ¿Dónde está el pleito? Que eso lo dijo muchas veces el señor Mahmoud Ahmadinejad. La pelea no es con los judíos. ¿Sabe con quién es la pelea? Con los sionistas. Y los sionistas no son los judíos religiosos. Entre judíos y palestinos no hay problema. Eso es como decir entre católicos y cristianos. Aquí convivimos, muchos de nuestros familiares son católicos y no nos agarramos a palo con ellos, ¿o no? Muchos tienen su mamá que es pentecostal, o su papá que es testigo de Jehová, o el vecino que es adventista, o el de acá que es satánico, pero usted tiene un margen de tolerancia. Usted dice tolerancia en la distancia, pero tolerancia al fin y al cabo. No nos vamos a agarrar a palo aquí porque tenemos conceptos espirituales y religiosos diferentes.
entre judíos y palestinos, entiendan, no se dejen comer el cuento de CNN, que hablan de una supuesta guerra entre judíos y palestinos. Esa guerra no existe. Ellos saben lo que se nos ha enseñado aquí, que ellos son primos, ellos son descendientes. Por un lado, Aram, por otro lado, Abraham, que era el hermano de Abraham. Por ahí salieron los judíos y por el otro lado, por Aram, salieron los musulmanes. Ellos saben que nacieron del mismo árbol, que es del papá de Abraham. Entonces, entre ellos no hay pleito. El pleito que hay entre musulmanes y judíos no es con los judíos religiosos, es con los sionistas. ¿Quiénes son los sionistas? Los sionistas son una vertiente nacida en Israel que no tiene nada que ver con lo religioso, sino con lo militar y lo político y lo económico. Esos sionistas son los que tienen el poder en este momento. El priorato de Sion es una de las más grandes sectas y una de las más grandes sociedades secretas. Son masones, son illuminatis. Es a esos judíos a los que Mahmoud Ahmadinejad tenía un odio enfermizo. Y como ellos son los que tienen el poder político en Israel, por eso es que se da la guerra entre ellos. Son los sionistas los que no han querido que los palestinos tengan su porción de tierra en la franja de Gaza. Ellos saben, los judíos ortodoxos, es decir, los judíos religiosos, pues, ellos, con tal de tener tranquilidad, ellos serían hasta capaces de darle una porción de tierra a los palestinos. Los sionistas no lo quieren hacer. Entonces lo que tenemos que entender es que, aunque en lo político, judíos y palestinos no se entienden, hay una agenda que ya se está moviendo. Por eso les digo que hay muchos cristianos que la antena la tienen tan desenfocada que pasaron las tétradas lunares, bueno, pasó la primera parte de las tétradas lunares y nada ha pasado. Estábamos vísperas a empezar el mundial y se reunieron estos personajes en el Vaticano y la gente más pendiente del mundial que de lo que está pasando. Esa reunión es de lo más crucial, mis queridos hermanos. Es crucial, ¿por qué? Porque la agenda Illuminati ya se está abriendo para empezar a preparar el terreno, abonar el terreno para que aparezca el jefe de ellos, el anticristo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Antes de que apareciera nuestro Señor Jesucristo, ¿quién apareció anunciándolo a él? Juan el Bautista. Es menester de que antes que aparezca en la palestra pública, el anticristo, es necesario que aparezca su Juan el Bautista, que es el Papa Negro, es decir, el falso profeta. Ese orden tiene que respetarse. Ustedes no van a ver al anticristo, y espero que ninguno de nosotros lo vea porque vamos a estar allá arriba. Pero el anticristo no va a aparecer sin que antes aparezca el que lo anuncia, el falso. Eso tenemos que entenderlo. Entonces, para que se dé ese movimiento, ya los sionistas, los masones, los illuminatis, los esbirros de Satanás, ya están moviendo sus fichas porque saben que el tiempo se acerca. Si hay alguien que sabe que Cristo viene, ese es el diablo. Y el diablo se está preparando para su venida. Pregunta, ¿el pueblo de Dios se está preparando para la venida del Maestro? El diablo sabe. El diablo sabe que él nada tiene que hacer en el arrebatamiento. Él no participa en la fiesta de Yom Teruah. Él se está preparando a ver cómo le embolata la mente a más de uno que tiene el tiquete asegurado y se queda aquí, porque el que cree estar firme, cuídese de que no caiga. Y la Biblia lo está advirtiendo, el que cree. Usted se cree salvo, usted cree que ya la sangre del cordero lo lavó y ya tiene el tiquete asegurado, olvídese de eso. No cuide su santidad para que vea. Y el diablo va a hacer lo que tenga que hacer para hacer que usted caiga de la santidad. La sangre le garantiza a usted la salvación, pero la santidad se la asegura. Ojo con eso. Usted no crea que es salvo, siempre es salvo. Aquel que decía eso ya está en la hoguera. Don José Luis de Jesús Miranda. Él decía que siempre y cuando usted nazca de Cristo Jesús, haga lo que quiera, coma, beba, rumbe y haga lo que quiera, que usted ya es salvo, porque el que peca es la carne, ¿no es que el alma ya está salva? ¿Cómo va a decir eso? Si el alma que pecare, bueno, ¿ustedes de dónde sacaron esa doctrina?
Usted tiene que saber guardar la santidad. Usted tiene que estar vigilante de que su alma esté siempre sujeta al Señor. Entonces esta gente ha abierto la agenda ya. Esta gente sabe que necesitan hacer un movimiento antes de que venga el jefe. Y ese movimiento es crearle un panorama propicio para que aparezca el falso profeta. ¿Y cuál es ese panorama propicio? El ecumenismo religioso. Hay dos términos que ustedes deben entender. Un término es ecumenismo religioso y otro término es secularismo religioso. ¿Qué es secularismo religioso? Secularismo religioso fue lo que le inspiró el diablo a la mamá de Constantino para que Constantino, rey de Constantinopla, es decir, de la renovada Roma, 300 años más o menos después de Cristo, se cristianizara y creara una religión nueva que unificara el imperio, porque el imperio estaba dividido. Ya los Césares habían desaparecido, Augusto había desaparecido, los grandes emperadores eran añorados por el pueblo romano, porque el pueblo romano estaba en un desorden y una anarquía total. De hecho, la palabra anarquía nació fue allá en Roma, la gente no le quería prestar atención a sus autoridades. Entonces, por una supuesta inspiración dada por el diablo, es decir, ella decía que era una inspiración de Dios, le dio supuestamente Satanás a la mamá de Constantino y le dijo, hijo, he soñado esto. Unos historiadores dicen que la visión la tuvo Constantino, otros historiadores dicen que la tuvo la mamá de Constantino. ¿Cuál fue la visión? Ella vio descender una cruz y en esa visión decía, con este símbolo reinarás, o con este símbolo triunfarás, o con este símbolo vencerás. Esa fue la inspiración que le dio Satanás a Constantino. Por eso es que ustedes ven en muchos escudos, sobre todo en los escudos de los templarios, había una cruz. Es que esa cruz no está allí porque ellos sean cristianos, porque ellos ya le creyeron más a la cruz que a Cristo. Ellos dicen este símbolo, no el que fue colgado allí, porque sabemos que de todas maneras el Señor no fue colgado en una cruz, sino en un madero, en una viga de ejecución. Entonces este señor empezó a crear una religión nueva con la intención de unificar su reino, su nuevo reino, porque él ya se constituyó como rey de Constantinopla, como rey de Roma, de la renovada Roma. Entonces, como habían tantas religiones, él dijo, bueno, lo primero que tengo que hacer es tener mi religión propia, porque si tengo a la gente unida en torno a la religión, luego yo los manipulo. Entonces, como habían tantas religiones juntas, habían quienes creían en los dioses del Olimpo, habían quienes creían en el zodiaco, en Zoroastro, quienes creían en otras cosas, había una corriente todavía antigua allí que creía en nuestro Señor Jesucristo en Roma, porque por algo el Señor inspiró la carta a los romanos, porque había muchos romanos de nacimiento que aceptaron el discurso del Señor a través de Pablo, y eran cristianos de pura cepa. Había una vertiente allí en Roma todavía, entonces había muchas religiones. A esas muchas religiones, cogió Constantino y sacó una cosa diferente de cada una de ellas. ¿Para qué? Para crear con esa colcha de retazos una única religión, porque él supuestamente se cristianizó, él se convirtió supuestamente a Cristo Jesús. ¿No ve que él aceptó el símbolo, la cruz? Entonces, ¿él qué hizo? Dijo, listo, ya esto no le vamos a llamar cristianismo, aquí esto se va a llamar Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y la vamos a crear a partir de todos los elementos de todas las religiones que hay aquí, para que todo el mundo se sienta conforme, tranquilo y contento. Vean a su virgen allí, yo creía en Semíramis, mírala, ahí está. Yo creía en Tamuz, ¿y qué pasó mi Tamucito? ¿Qué me lo hicieron? No la ve que la virgen lo tiene cargado, ahí está Tamucito. Pero es que él nace el 24 de diciembre. ¿Cuándo nace Tamuz? Mire que él nace el 24 de diciembre. Él nace en el estiércol, claro, él nace aquí en el pesebre, mire lo que él está haciendo ahí en el popó de las vacas. Todos los dioses de aquella gente estaban unidos en una única religión. A eso se le llama secularismo religioso. A partir de esa colcha de retazos, crear una única religión. Y el otro término, ¿cuál es? Ecumenismo, que ese es el movimiento que el diablo está haciendo. Ese es el último movimiento espiritual que el diablo está haciendo. Escoger a todas las religiones que de un modo u otro creen en Dios. Ellos dicen, no, es que los musulmanes le llaman Alá, y a su profeta, que es Cristo, ellos le llaman Mohamed o Mahoma.
Ah, es que los judíos creen en Yahweh. Ah, es que los cristianos le llaman Jehová. Ah, es que los pentecostales tienen la misma Biblia, es que los católicos tienen la misma Biblia, es que los unicitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está haciendo Satanás para abrirle la carretera, el camino libre al falso profeta? Coger a todas estas religiones y unificarles en una única religión. Cuando venga el anticristo, el falso profeta le va a tener una única religión y no se va a llamar catolicismo. Es más, tanto odio le va a tener el anticristo al catolicismo, que eso no lo digo yo. Lea lo que le pasa a la ramera de Apocalipsis. Candela venteada. Porque el Señor, nuestro Señor, tiene una guerra casada con la ramera aquella. Tiene una guerra casada, una guerra histórica. El Señor no se ha olvidado de la Inquisición romana. El Señor no se ha pasado eso. Él lo tiene apuntadito todo. Se los tiene apuntado. Ah, que ellos aprobaron para que Hitler, con el cardenal Stepinac, autorizar directamente desde el Vaticano que Hitler carbonizara al pueblo de Dios en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ah, sí? Aquí les va otra. Esperen y verán. El Señor le tiene guardado muchas cosas a aquella ramera. Están mercadeando las almas de los hombres con Satanás. Se están embriagando con la sangre de los inocentes. Usted tenía que creer sí o sí en la Virgen María, o si no, lo cogían con una sierra, pero no con una motosierra, con una sierra manual con la que cortaban árboles, lo colgaban boca abajo, amarraban un pie en un árbol, otro pie en otro árbol, y mientras usted estaba colgado, uno allá, otro acá, sierra va, sierra viene, sierra va, sierra viene, y lo partían en dos. Y mientras lo van partiendo le preguntaban, ¿aceptas a la Virgen? No, Cristo es el Señor. Y iban para abajo con esa sierra. Se los tiene apuntado el Señor. Y cuando venga el juicio, el mismo Dios va a usar al diablo para que ejecute el juicio. Porque ¿a quién va a usar? Al anticristo para que le eche candela al Vaticano. El Señor tiene una profecía, el Señor no se olvida de nada. Por eso es que Él apunta. Y por eso es importante que nosotros apuntemos. Ese es un ejemplo que nos da el Señor. Uno cree que la mente a uno le va a durar mucho y uno no apunta. Apunten. Porque si el Señor apunta a Él que no se olvida de nada, nosotros también apuntemos, porque es importante apuntar. No es que la mente nos juega a veces buenas pasadas. Entonces, la pregunta del millón, y se hacían los reporteros la pregunta, pero ¿cómo así? Esto es algo histórico, esto ni Obama lo ha hecho. Obama intentó muchas veces llevar a la Casa Blanca a estos dos personajes y que se sentaran a hablar durante 3 días del problema judío-palestino, a ver cómo hacíamos para repartir esta tierra, y eso no se podía lograr. Y ahora uno ve con una complacencia y se daban picos, Mahmoud Abbas con Simón Pérez, eso era para la foto, porque eso nunca se había dado. Supuestamente archienemigos. Pero ¿por qué se dio eso? Sencillo, porque ellos iban detrás de una agenda no política, sino espiritual. Allí coinciden. E iba pues no sé si llamarlo sacerdote o el líder espiritual de aquella iglesia ortodoxa, en representación supuestamente de esos hermanos apartados, como le llaman los católicos a los que creemos en Cristo Jesús, hermanos apartados. Entonces, en representación de esos hermanos apartados, iba ese, creo que se llamaba Benjamín, ese señor que ustedes ven en la foto, que estaba con una toga y vestido completamente de negro. Estaba Simón Pérez, Mahmoud Abbas y ese señor. Él representaba supuestamente a los cristianos. Entonces ellos sembraron un olivo en el patio de la casa del Papa en señal de amistad. Y la gente embobada con el mundial, porque ya viene el mundial. Y no saben lo que está pasando, no saben lo que significa eso. Satanás ya está haciendo su movimiento para crear ahora sí el ecumenismo religioso. Ya no va a haber religiones, así como no va a haber monedas, no va a haber dólares, no va a haber yenes, no va a haber pesos, ni bolívares, ni nada de esas cosas. Va a haber una sola moneda, que no va a ser una moneda literal, no va a haber una moneda física. Ya esto se va a acabar, el papel moneda se va a acabar, porque la moneda va a ser digital. Acuérdense de la marca de la bestia. Eso, entre otros beneficios, va a reemplazar la moneda física. Por eso es que el beneficio de esa marca de la bestia es que la van a vender como algo que va a acabar con los robos, con la extorsión, con el secuestro, con el sicariato, porque todos estos delitos son movidos a partir del dinero, ¿o no?
Si no hay dinero, no hay narcotráfico, porque el incentivo para el narcotraficante es mandar 3 toneladas a Estados Unidos y que le devuelvan 20 containers llenos de dólares. Entonces, si no le devuelven ese billete, ¿él para qué va a mandar droga para allá? Es tan sencillo como eso. Por eso fue que se acabó el negocio del tráfico de licor en Estados Unidos. En la época de Al Capone, recuerden, si se vieron la película o se han leído historia, el negocio de Al Capone no era la droga, ¿o no, Harold? Era el licor, era el whisky de contrabando. Porque en ese entonces el whisky era lo que hoy es la cocaína aquí. Era algo prohibido, la ley prohibía el consumo de licor. Entonces, ¿qué hacían? Tenían que importarlo de Canadá o del sur de México. Bueno, del norte de México, el sur de Estados Unidos. Entonces, ¿en qué se especializó Al Capone? En contrabandear licor adulterado. Y lo metieron preso por eso. Entonces, ¿qué hicieron los Estados Unidos para acabar con ese negocio? Ah, pues legalicémoslo. Usufructuémonos nosotros de este negocio de la venta de licor y se le acaba el licor a los que traen licor de contrabando, que eso es lo que quieren hacer con la droga. Esa es la trampa del diablo, es que el diablo no es que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Ahora la droga es buena porque ya la quieren legalizar, no es que ya existe la dosis personal. Si un policía lo encuentra a usted fumándose un cacho de marihuana, no pueden hacerle nada porque no, es que este es mi dosis, mire, este es mi cachito, yo me lo puedo meter sin problema. O mi papeleta de bazuco. La ley está permitiendo que eso se legalice, imagínense. Imagínense el ejemplo que los niños están viendo, los legisladores están aprobando lo malo, la droga. ¿Por qué? Porque quieren arrebatarle el negocio al narcotráfico con esa estrategia que les metió el diablo. Alguien me decía que muchos de los de la corte son hasta masones. Todo eso es una manada de masones. Todos son masones. Esa gente sabe detrás de qué va. Esa gente sabe a quién obedece. Entonces, así como con Al Capone se acabó el contrabando de licor, aquí quieren acabar con el narcotráfico a través de la legalización de la droga, que esa es la discusión que hay en Colombia y en Estados Unidos. ¿Hasta qué punto es natural, normal y legal legalizar la droga? Esa es la agenda que se está moviendo, la agenda espiritual para la llegada y posterior gobierno del anticristo, y por eso fue que se dio esa reunión. Nadie le dio trascendencia a eso, nadie, eso fue una noticia como que Shakira le dio una aguantada a Piqué. Y inmediatamente, el Papa se reunió allí con el presidente de Israel y el presidente de la Unidad Palestina. Y pasemos a los espectáculos. Y bueno, ¿y esa noticia tan trascendente no le van a dar profundidad o qué? No les interesa. O si les interesa, el dueño de los medios dice, hasta allí nomás. ¿A usted no les interesa lo que se habló allí? No les interesa lo que significa eso, simplemente mencionen la fotico nada más y sigan hablando de espectáculos y de piernas y en fin. Nos tienen embobados, hermanos. Los medios de comunicación nos tienen embobados porque creemos que lo que vemos y lo que oímos es lo que está pasando. Gracias a Dios por la internet, porque al menos en internet hay medios independientes que se encargan de difundir la noticia como es. Hay que ir a otras fuentes, hay que ir hasta Israel y ver una página en español que nos muestre qué es lo que está pasando. Y usted se da cuenta de eso y queda con la boca abierta. Porque ahí es donde uno se da cuenta. Uno que tiene la antena bien sintonizada, escuchando las señales que Dios está mandando, uno dice, ahí ya está pasando algo. Esto a mí no me vienen con cuento de que es un tema ahí de amigos y que el Papa les dijo, venga, tomen tinto, muchachos, y sembremos un arbolito aquí en señal de ¿qué? El diablo es el que se está moviendo ahí. Entonces ya Francisco, que está enfermo el viejo, no sé si ya se mejoró, el viejo sabe que él no es el falso profeta, él lo sabe. Él lo que sí sabe es que el falso profeta viene de la corriente de él, es decir, él es jesuita. Entonces tenían que montar un jesuita para que el jesuita, Francisco, hiciera de director de relaciones públicas, porque es que Francisco hoy tiene el Twitter más grande del mundo, más usado es. Como que 40 millones de personas escuchan o leen el Twitter del Papa, es el hombre más popular del mundo hoy, es un showman. Es un show ese hombre. Todo lo que hace Pachito, da noticias. Pachito estrenó chanclas y le toman fotos a las chanclas de la moda, las chanclas de Pacho. Entonces tenemos que estar pilosos, mis queridos hermanos, porque los movimientos se están dando. Dios está moviendo señales en los cielos. El diablo está moviendo señales en la tierra. Miren lo que está pasando, lo que les acabo de decir. Entonces nosotros, por mucho que nos guste el fútbol,
Debemos entender que esas son estrategias de distracción de masas. Eso es lo que pasa aquí. Cuando pasa una noticia trágica en el país, ahí mismo mandan un reality o tal cosa, noticias bobas, pues, que el perrito de Jennifer López se le cayó el pelo y esa es la noticia, pues, del... Entonces emboban a la gente con eso y la gente está distraída del problema que realmente está pasando en el país y en el mundo. Hoy Siria está, pero que revienta ese país. ¿Y quién hablaba algo de Siria? Dejaron de hablar de Siria, ya. El mundial es la prioridad. En Israel se está viviendo una realidad que muy poca gente sabe. Israel está en este momento convertido en un antro de perdición, la cosa más impresionante. La capital gay del Lejano Oriente. Los gays hacen y deshacen. Otra cosa que forma parte de la agenda de los Illuminatis es difundir la famosa diversidad de género. Ya todos los países, Bélgica ya dijo abiertamente que aquí ya no se va a hablar de hombre o mujer, aquí es género. Si usted quiere colocar en su cédula que usted es gay, ponga gay, ya no es hombre o mujer, no, póngale otra alternativa allí. Que aquí el problema no es físico, el problema es mental. Si usted se cree mujer, habiendo nacido hombre, ponga ahí yo soy mujer, aunque tenga testículos. Y la ley dice, pues haga los problemas suyos, póngase mujer ahí. Y no está pasando nada, supuestamente. Están los gays en este momento en su época. Ya usted no puede hacer un comentario en torno a los gays porque ya lo señalan, intolerante. Mírelo, no tiene respeto por el designio de los hombres. Nosotros no somos quienes porque no estamos juzgando. Nosotros no podemos juzgar a nadie, no podemos señalar, tú gay, arrepiéntate, te irás al infierno, con falda y todo. No podemos hacer eso. Muchos vinieron del mundo o vinimos del mundo con nuestros defectos. Ese es un defecto más. Tan se va al infierno el gay como el mentiroso. Y aquí, ¿quién no ha sido mentiroso? Que me tire la primera piedra, pues, el que no haya sido mentiroso. Todos hemos sido mentirosos. Les doy un pecadito, pues, de los más básicos. De ahí para allá muchos hemos sido cosas peores. Entonces no somos quienes para señalar al gay, pero por el famoso tema de la diversidad de género no podemos taparnos y decir, no, muchachos, mejor no hablemos porque nos van a tachar de intolerantes si hablamos de los gays en el púlpito. ¿Cómo así? ¿Por qué no somos intolerantes cuando hablamos de los alcohólicos? Cuando hablamos del mentiroso, cuando hablamos del drogadicto, pero si hablamos del gay, uy, cuidado que es que nuestros gobernantes son gay y entonces de pronto se ofenden y nos cierran el local. Es que el cerrar este local depende del hombre o depende de Dios. Entonces no vamos a dejar de hablar por el temor de ofender a alguien. Pero es que tiene que enojarse, no es con nosotros, porque nosotros no fuimos los que colocamos esa palabra aquí, fue el Señor. Nuestra obligación es simplemente difundirla. Mal hacemos si no le enseñamos a ellos, porque ellos, muchos de ellos no conocen esta verdad. Como se ha dado tanto el tema de la tolerancia, entonces ya no podemos decir nada. Y los que necesitan escuchar la verdad no la escuchan porque los que tenemos la obligación de hacerlo, no lo hacemos porque si no nos tachan de intolerantes, mejor no digamos nada. ¿Ya? Entonces es importante que entendamos eso y que debemos estar pendientes porque los movimientos que se están dando y se van a seguir dando, muchos movimientos van a ser, pero absolutamente cruciales. La fiesta de Yom Teruá, podemos estar a, ¿cuánto falta? ¿Un mes y medio? Junio, julio, agosto, septiembre, casi a 2 meses y medio, 2 meses, 3 meses, de estadía aquí en la tierra. ¿Ustedes están entendiendo el calibre de lo que estamos viviendo? Podemos tener 2 meses y medio de estadía aquí en la tierra, no es que la fiesta de Yom Teruá se puede celebrar en este septiembre. ¿Usted está entendiendo eso? ¿Qué necesitamos que pase? ¿Qué profecía necesitamos que suceda? Para decir, no, es que no ha pasado eso, seguramente pasará en el otro año y entonces allá a partir del otro año de pronto sea Yom Teruá. Dígame, ¿qué fiesta haría falta que pase para que no suceda Yom Teruá este año? Dígame cuál. Ninguna. Dígame cuál. Las señales, él ya dijo, antes de que venga el día terrible, dice Joel, antes de que venga el día terrible de Hachén, la luna se teñirá de sangre. ¿Ya no empezó a teñirse de sangre la luna? ¿No estamos en medio de una tétrada? Vamos en la primera luna, la segunda luna va a ser ahora en octubre. Son 4, va una. En octubre va la segunda. En abril 15 del 2015 va la tercera. En octubre 18 del 2014 va la cuarta. Y dice,
antes de que venga el día terrible. Joel, Dios le permitió ver una luna roja. Él lo que dijo fue, la luna se convertirá en sangre. ¿Ya no la vimos? Joel no dice que tienen que pasar las 4 lunas para que se determine que es el día antes de la ira del Señor. Ya se cumplió lo que dice la profecía. Antes de que venga el día terrible, luna roja. Acá no la vimos por el efecto del clima. Pero si usted se mete en la página de la NASA registró el paso a paso de la tétrada. Porque ellos tienen los aparatos, ellos van por encima de las nubes. Ellos dieron testimonio de que la tétrada sucedió. Luna roja, arrancó la tétrada. Entonces, nada raro, mis queridos hermanos, que a los que tenemos los oídos espirituales y hemos guardado santidad y somos la Virgen Santa pura del Señor, de repente estamos en septiembre y de repente no estamos. Uno será dejado, otro será llevado. Estamos con nuestros amigos y de repente, Omar, ¿qué se hizo? Ve, aquí está la ropa, y Omar, como una luz para arriba. Amén. Gloria al Eterno. Apláudale porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, mis queridos hermanos, tengan por seguro que en el momento en que ustedes me hagan una pregunta, sea en los estudios bíblicos, en cualquier momento, si yo no tengo la respuesta en ese momento, porque pues no soy el Espíritu Santo para saberlo todo. Tengan la plena certeza de que yo me voy a sentar con el Espíritu Santo a buscar respuesta. Yo no voy a echar por alto alguna inquietud que ustedes tengan, y si no tengo la respuesta en el momento, voy a darle tiempo al Espíritu Santo para que me revele y voy a hacer lo que tenga que hacer para que el Señor me dé la respuesta. Hay 2 preguntas puntuales que me hicieron don José. Aquí está representado por su esposa. Como son una sola carne, entonces hablo con usted porque usted es José. Amén. Bueno, muy bien. Él me preguntaba hace un tiempo atrás, allá atrás en el sonido, me decía, Omar, mira, tengo una duda. Vamos al libro de Éxodo, por favor. Algo que alguien que lee la Biblia, o alguien que quiera más bien decir que la Biblia se contradice, se puede pegar de este versículo. Vámonos a Éxodo 12. Éxodo capítulo 12. Entonces, 2 preguntas. La primera esta. Dice Éxodo 12, capítulo 12, versículo 1. ¿Llegamos? Gloria a Dios. Habló Hashem a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, en la tierra de Misraim. Este mes, y está hablando del mes de Abib o Nisam, más o menos en nuestro calendario del mes de abril. Este será el principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia, el 10 de Abib, que fue el momento en que apresaron al Señor y lo empezaron a enjuiciar, porque el día 10 es cuando se aparta. Mira lo que dice ahí, tómese un cordero, y ese cordero lo introducían en un lugar donde lo inspeccionaban durante 4 días a ver si el cordero era digno de ser sacrificado. Si le encontraban un cordero, lo cambiaban por otro porque el sacrificio tenía que ser perfecto. Amén. Miren lo que está pasando aquí y lo que pasó con Cristo Jesús. Lo apresaron y duraron 4 días tratando de ver si le encontraban un delito. Los judíos, los romanos y mucha gente estaba allí presta a decir, él es culpable de algún delito. Poncio, Pilato y Herodes estuvieron pendientes de decir, ese hombre es culpable. Nadie pudo incriminar al Señor de algún delito, absolutamente nadie. Por eso fue que mataron al inocente. Eso duró 4 días, por eso el cordero tenía que ser tomado el 10, que fue el día en que apresaron al Señor. Él es el cumplimiento de esta palabra. Versículo 4, más, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año, o sea, joven, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, animales domésticos, porque el Señor no permitía que para el sacrificio se tomaran animales salvajes. O eran vacas, o eran cabras, o eran toros, o eran vacas, o eran tórtolas, o palominos, pues. Pero Él no permitía que alguien le llegara ahí con un pescado, con un venado, con un cerdo, porque era un animal impuro de hecho. Nada de animales salvajes, todos eran animales domésticos.
Versículo 5, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14, que fue el día en que sacrificaron al Señor. Recuerden, lo tomaron el 10, lo sacrificaron 4 días después. Amén, que cayó un día, miércoles, acuérdense, miércoles. Y resucitó un sábado. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel, entrada a las 2 tardes, lo inmolará, lo sacrificará. Esa es una ordenanza que el Señor le está dando a su pueblo. Y aquí lo que sigue diciendo es que tomarán la sangre del cordero y la pondrán en los dinteles porque viene Abadón y Apolión a acabar con los primogénitos. Bueno, ustedes saben toda la historia. Entonces la pregunta de don José estaba en el libro de Jeremías capítulo 7, verso 21. Vámonos al libro del profeta Jeremías. Acabamos de leer lo que el Señor le ordenó a su pueblo en Éxodo: sacrifíquenme un animal. Pero mire lo que dice Dios a través del profeta Jeremías. Jeremías 7:21 dice: castigo a la rebelión de Judá. Dios está hablando aquí a través del profeta Jeremías. Dice: así ha dicho Yahweh Elohim Hashem, de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vosotros, y está hablando Yahweh con Israel, con el mismo que habló en Éxodo, un tiempo después, por supuesto, pero es con el mismo pueblo. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de Egipto. Ay, cójame ese trompo con la uña, don Plinio. ¿Cómo así? En Éxodo les dice: sacrifiquen. Y Jeremías dice: yo no les mandé a sacrificar. Cójame ese trompo con la uña. Desenmaráñeme esa madeja. Sencillo. Hay que entender el contexto y hay que saber los significados de las cosas. Entonces, quien lea eso va a decir: pero si el Señor ordenó. Y en Jeremías dice el Señor, él dice: yo no les mandé a que hicieran eso. Pero mire lo que sigue diciendo en Jeremías. Vámonos al versículo 23. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Vamos a establecer diferencias. Significado: sacrificio. Se utiliza sacrificar mediante la muerte de una víctima. Sacrificar también es separar, pero también significa sacrificar una víctima, como el sacrificio de Cristo, por ejemplo, de los corderos. El sacrificio de la Pascua, se sacrificaba un cordero. Sacrificio. El Señor le enseñó a su pueblo que sin sacrificio no hay ni remisión de pecados, ni hay pacto. Para que haya remisión de pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Para que se legitime un pacto, cuando era entre hombres, ¿cómo se legitimaba el pacto? Cuando era entre hombres. ¿Se acuerdan? Mano al muslo. Listo, cumpliré mi pacto. ¿Se acuerdan un pacto que hizo Abraham? Le dijo: listo. ¿Con quién fue? Exacto, con el esclavo. Mano al hombro. Esta era una señal de: listo, yo cumpliré mi palabra, pues. Y cuando el pacto era de Dios, porque recuerde que los pactos con Dios no son del hombre hacia Dios, sino de Dios a los hombres, por eso esos pactos mentirosos que están enseñando a través de enlace, es un pacto no con el Dios de la Biblia, sino con Baal Berit, con el Dios de los pactos. Dios de pactos. El Señor no es Dios de pactos, ojo. Ojo con eso. Nos están enseñando a través de unas adoraciones allí a cantarle al Dios de los pactos. No, Señor. Porque nosotros no hacemos pactos con Dios. Es el Señor el que hace pactos con nosotros. En la Biblia hay 7 tipos de pactos. Y ninguno de esos pactos es del hombre hacia Dios. Una cosa es promesa, que fue lo que hizo ¿quién? Ana. Dame un hijo y yo te lo doy. Si me lo das, yo te lo doy. Y a cambio de eso, ¿le dio cuántos más? 6, creo que 6. Eso fue un voto, diferente a un pacto. Una cosa es un voto y otra cosa es un pacto. Pero le dicen a la gente: pacte si quiere que su esposo se salve, mande billete a la cuenta de la iglesia. Pacte. ¿Usted qué tiene para darle a Dios para pactar con él? Es que el que pacta es el que tiene para dar. ¿Qué tiene usted para darle a Dios? ¿Qué necesita Dios de usted? ¿De Dios qué es?
Todo. Y si de Dios es todo, ¿de usted qué es? Ni sus hijos son suyos. Todos son de Dios. La plata que usted tiene en la cuenta en el momento en que Dios quiera, saldo en rojo. Porque es de Él. Porque la riqueza de los impíos, el día que Dios quiera vaciarle la cuenta a Bill Gates, se la manda a la cuenta suya. ¿O no? Amén, gloria a Dios. Alábele que Él vive. Alábele que Él es poderoso y Él sabe recompensar a su pueblo fiel. Han pasado milagros de gente que ha encontrado plata en su cuenta y no sabe cómo llegó. Y no pregunte a Dios de dónde la sacó, porque eso a usted no le importa. No pregunte a Dios por a quién le vaciaste la cuenta. ¿Ve? Papá, si usted me la puso, amén, punto, no más. Allá que llore el otro porque va a creer que el banco le robó la plata. Allá. Amén. Entonces, tenemos que establecer la diferencia entre sacrificio, holocausto y libación, para que entendamos por qué Dios dice una cosa en Jeremías y por qué dice otra cosa en Éxodo. Sacrificio, sin sacrificio no hay remisión de pecados, sin sacrificio no hay pacto. Cada vez que Dios hacía un pacto con su pueblo, le decía, pueblo mío, sacrifíqueme un cordero. Amén. Cuando arrancó el pacto del Sinaí, donde Dios le dijo a Moisés, aquí están las tablas del pacto, él que le dijo a su pueblo, sacrifíquenme un cordero, en señal de que yo he dado un pacto, he dado una promesa. ¿Holocausto qué es? Holocausto es encender completamente a fuego una ofrenda. El sacrificio, por lo general, que se daba en el altar del sacrificio que estaba fuera del templo, que estaba conformado por 3 partes, atrio, lugar santo y lugar santísimo. En cada una de esas 3 partes habían diferentes, llamémosle instrumentos. Uno de los instrumentos que estaba en el atrio, que es como la cerca, pues, era el altar de sacrificio. En el lugar santo, que es ya entrando, por decirlo así, la sala, esta sala, había el incensario de oro, los panes de la propiciación, la menorá, habían ciertos elementos allí. Y de la ventana hacia allá, era oculto, estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca y había otros elementos allá. Entonces, afuera estaba el altar de sacrificio. Cada vez que un israelita tenía pecados, él sabía que él no podía redimir sus pecados, porque para que él pudiera redimir sus pecados, él tenía que cortarse el cuello. ¿Por qué? Porque sin sangre no hay remisión, y eso Israel siempre lo ha sabido. Entonces, Dios le enseñó a Israel, listo, ustedes no tienen que sacrificarse, porque la sangre de ustedes no me sirve, en pocas palabras le dijo Dios. Si usted se quita la vida creyendo que su sangre lo va a redimir de sus pecados, usted solito se condenó y se fue para el infierno, suicidándose así. Yo les voy a decir la fórmula. Yo en un momento de la historia, cuando la dispensación de los tiempos así se dé, yo voy a enviar a mi hijo para que él derrame la sangre siendo él perfecto, por ustedes que son unos imperfectos. Pero hasta que él venga yo voy a dar una señal de cómo va a ser. Y esa señal les va a servir a ustedes de explicación para que ustedes a través de esa señal puedan redimir sus pecados. ¿Y la señal cuál era? Llevar un animalito, un cordero, una cabra o una vaca. Por lo general era una vaca alazana, una vaca roja, que ya se dice que Israel ya tiene la vaca, ya tiene unas vacas genéticamente modificadas para que sean rojas, porque la vaca tenía que ser roja, ¿no? Acuérdense, alazana. Y usted nunca ha visto una vaca roja, ¿o sí? Excepto que la pinte con un spray. Pero ya en Israel ya hay vacas, o sea, ellos están esperando solamente la construcción del templo para arrancar con el sacrificio y la ofrenda. Entonces, ¿qué hacía la persona que llevaba el animal? Porque el animal tenía que ser de esa persona. Yo no podía pedirle a usted que me prestara una vaca de su ganado para yo ir y redimir mis pecados en esa vaca. No, tenía que ser la vaca mía. Si no tenía una vaca, lleve un cordero. Si no tenía un cordero, lleve una cabra. Pero tiene que ser mío el ganado. Por eso era tan importante que todos los israelitas tuviesen su hato de ganado. Entonces, tomaba ese animal, lo llevaban ante el sacerdote en el altar del incienso, en el altar del sacrificio, perdón. Él imponía, o sea, el dueño de la vaca o de la cabra, imponía sus manos sobre ese animal. ¿En señal de qué? Yo paso mis pecados a ti. Le ponía las manos en la cabeza del animal, que tenía que ser perfecto, ¿no? Mis pecados se van a ti, que más adelante aparece Azazel. Ese es otro tema del cual hablaremos después. Entonces, al hacer ese acto de imposición de manos, sus pecados pasan al animal, se aleja
Y el sacerdote degüella el animal, recoge la sangre en un lebrillo, derrama la sangre en el altar y en el altar le echaban candela al animal. Si era sacrificio, se lo comían. ¿Por qué? Porque ese era un animal, es decir, ese era un acto que se hacía para remisión de pecados, por lo tanto el animal era de él, es decir, del que lo llevó y del sacerdote, por eso se lo comían. Echaban la sangre, lo partían, lo asaban, sacerdote, cómase una porción, yo y mis familiares, los que vienen conmigo, cómase otra porción. Pero había otro tipo de sacrificio que era el holocausto. ¿Qué es el holocausto? La misma historia, se imponían las manos al animal, se degollaba, se derramaba la sangre, pero este animal sí le echaban candela al 100%. No se comían absolutamente nada. Si de aquel cordero del sacrificio, que le daba una porción al sacerdote y otra porción al que llevaba el cordero, si sobraba algo, ya estoy lleno, ya no doy más. No podían decir, no, guardemos para el otro día, olvídese de eso. Sobró, échele candela a lo que sobró. Nada puede sobrar hasta el día siguiente, nada. Y todo tenía un significado metódico, todo, absolutamente todo. Entonces en el holocausto, tomaban la víctima, derramaban la sangre en el altar, la descuartizaban, es decir, sacaban las grosuras, que eran como las grasas que estaban encima de los intestinos, encima de los riñones y encima del hígado. Esas son las grosuras que habla la Biblia. La separaban, primero quemaban la carne, le echaban candela. Las 2 tardes era el sacrificio. ¿Ustedes han leído en la Biblia el sacrificio continuo? ¿Qué es el sacrificio continuo? Es que empezaban en la mañana. La mañana ustedes saben cuál es, ¿no? Toda la noche echándole candela, echándole leña a esa carne, ese cordero para que se quemara. Toda la noche y todo el resto de la mañana. 2 tardes seguidas echándole candela a eso. 2 tardes, no podía apagarse. Eso era ofrenda continua, sacrificio continuo, o holocausto continuo. 2 tardes, 2 días de seguido allí. Entonces se hacía eso, ¿por qué? Y no se comía, ¿por qué? Porque ese holocausto era para Dios. No es que el humo que subía tenía que subir al tercer cielo, hablando en términos espirituales, tenía que ser de olor grato. Olor grato es que Dios dice, me agrada. Es como si alguien se echara una buena loción, un Christian Dior o un Pachá de Cartier, o no sé, alguna loción agradable. Usted dice, wow, hoy se ole rico. No como aquella vez que te echaste pachulí. Eso le hiede a Dios, las cosas malas, las cosas feas. Pero cuando es un sacrificio agradable, Él dice, me agrada lo que estás haciendo. Eso que estás haciendo me gusta porque es mi voluntad. Eso es olor grato. Hay oraciones que a usted, por mucho que llore, gima y patalee, Dios dice, apestan. Quítate de aquí con esas oraciones, que eso no me sirve. Rezos y conjuros, eso fuera de aquí. Es como que si en Semana Santa echan saumerio y creen que eso va a subir a Dios y Dios va a decir, écheme hierba y écheme humo, que eso me gusta. Olvídese de eso. Ese saumerio representa esas oraciones infructuosas que no pasan de las nubes espirituales y no le llegan a Dios, porque si le llegaran, Señor les acaba eso. El humo que le llega al Señor es sus acciones, ese es el humo grato. Lo que usted está haciendo con su vida, Dios dice, por ahí es el camino, eso me gusta. Ese es el cambio. Te gustaba el trago y ahora veo que te le estás oponiendo, tus amigos te están ofreciendo. Se encierran en torno al partido en una casa de tus amigos y como sabían que te gustaba el trago te ofrecen cerveza. Y ya veo que tienes el carácter de decir, no, mándeme una ponimalta mejor. Así lo tilden. Sigan, ve, mira, y este case que ponimalta, ve. No importa, páseme mi ponimalta. Que yo me tomo mi gaseosa porque tengo sed. Y antes era un tomador y el Señor dice, bravo, eso me huele bien. Los demás me huelen a tufo. Ese olor no me gusta, el tuyo sí me gusta. Porque Dios está viendo cambios. Amén. ¿Quiénes huelen bien delante del Señor? Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Quiénes huelen bien delante del Señor? Amén. Levanten la mano que el Señor les quiere tomar la foto. Gloria al Señor. Entonces, encontramos el otro término que es libación. ¿Libación qué es? Derramar. La libación se hacía por lo general con vino. El vino representaba la sangre, ¿no? Habían varios elementos dentro del sacrificio. Había el cordero como tal, había la libación y había el derramamiento del aceite, que era el Espíritu Santo. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que les está diciendo en Jeremías y qué es lo que les está diciendo en Éxodo a su pueblo?
Pueblo mío, yo les dije a ustedes en Éxodo que yo iba a enviar una señal de juicio. Y esa señal de juicio era la muerte de los primogénitos, que fue la última plaga que él envió, ¿o no? Yo no quiero que sus primogénitos, que son mis primogénitos, dice el Señor a su pueblo, mueran. Por eso quiero que Abadón o Apolión salte de sus casas. Por eso fue que se instituyó la fiesta de Pesac, de Pascua, que es saltar. Donde veía la sangre, el demonito aquel saltaba. Iba a otra casa hasta que encontrara una casa que no tuviese los dinteles y los postes con la sangre del cordero. Entonces el Señor les dijo, pero es que en última lo que yo quise de ustedes en el desierto, y por eso demoraron 40 años dando vuelta, es que me obedecieran, es que se sujetaran, es que fueran mi pueblo, porque yo estaba agradado de ser su Dios. Por eso a mí no me gustó lo que ustedes hicieron, que se dedicaron más a los sacrificios como algo importante dentro de mí, cuando eso para mí es un símbolo simplemente. Lo importante era que ustedes se sujetaran. Eso fue lo que entendieron los 12 apóstoles. Eso fue lo que entendió el pueblo judío, que vio a Cristo Jesús y dijo, ese es el Mesías. Basta ya de sacrificios porque Él va a morir por nosotros. Entonces en Jeremías Él les está diciendo, no muchachos, por favor, pueblo mío, me interesa más que se sujeten a mí. Ofrenda y sacrificio me ofrecisteis. ¿Se acuerda que el Señor dice eso? Pero no me agradaron. Entonces ahí no hay contradicción. El Señor no les ordenó a ellos holocausto, acuérdense. En Éxodo no les ordenó holocausto, eso apareció por allá más adelante en el desierto. Él allí no les dijo, quemen un animal, o sea, háganme un sacrificio agradable a mí, no. Les dijo eso como una señal de la fiesta que le iba a usar para que su hijo muriera. Y como una señal allí para que ellos se protegieran de la muerte que les iba a venir en esa noche a través de Abadón o Apolión. Pero Él les dijo, sujétense, que es lo que yo quiero. Amén, entonces no hay contradicción, no hay una contradicción allí. Es lo que les está diciendo en Jeremías es, cojan sus holocaustos y sus ofrendas y cómanselas. Porque recuerden que cuando hablamos de holocaustos, y vamos otra vez al libro de Jeremías, mire lo que dice. 7:21. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos de Israel. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y cómanselos. Recuerden que los holocaustos no se comían. Él dice, coja lo que va a usar de holocausto y coja lo que va a usar de sacrificio y cómase eso, más bien. Es como aquel diezmo que dice el Señor, si no lo da con amor, ni lo eche ahí, porque no lo voy a bendecir. Si usted va a diezmar con cierto recelo, es que esta es la plata para tal cosa, y ¿será que la meto ahí? No la meta, el Señor no se la va a bendecir. ¿No es que no está diezmando con amor? No la meta. Entréguele primero su corazón a Dios, tenga paz en su corazón y tenga fe que lo que usted está sembrando allí se va a germinar. Si no, no se lo va a bendecir el Señor. Cuando diezme, hágalo con amor, si no, no lo haga. Se lo digo en el Señor. Amén. Eso es lo que pasaba acá. Entonces ahí no hay contradicción. Otra pregunta que me hacían, la encontramos en Apocalipsis 7. Apocalipsis 7. Nos encontramos con unos varones de Dios bastante particulares. Los 144,000. Se han tejido muchos comentarios, muchas dudas en torno a los 144,000. ¿De dónde vienen? ¿Para dónde van? ¿Qué pasó con ellos? Porque hubo un momento en la historia que ellos no se sabe qué pasó con ellos. O sea, se sabe lo que pasó con los 2 testigos, decapitados, resucitados y para arriba, pero no se registra qué pasó con ellos. ¿Los 144,000 de Apocalipsis 7 son los mismos 144,000 de Apocalipsis 14? Vamos a ver. Leamos y que el Espíritu Santo nos guíe con su presencia. Apocalipsis 7:1, como título, los 144,000 sellados. Después de esto, el Señor le viene mostrando una serie de visiones a Juan, y después de ciertas cosas que le mostró este en particular. Dice, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Absoluta quietud en la tierra porque hay un movimiento que el Señor va a hacer. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, el sello del Dios vivo que es el Espíritu Santo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, deténganse un momentico, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Recuerde que el diablo va a sellar en las frentes a los que van a hacer de él a través de la marca de la bestia.
Y en esa época va a haber un pueblo, un remanente de Dios que el Señor va a sellar también en la frente. ¿Con qué? Cuando dice en la frente, ¿qué es? El alma, el corazón, aquí dentro. Les va a meter al Espíritu Santo. Versículo 4. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Y empieza a hablar de qué tribus son. Entonces, empecemos a establecer algo. ¿Cuándo van a aparecer esos 144,000? Dice por acá en la tribulación. Don Plinio, ¿qué dice? Pero ¿qué le da bandera blanca a los 144,000 para que aparezcan? La fiesta de Yom Teruá. Suena la trompeta y esto se revoluciona completamente todo. Todo esto va a ser un caos. Cuando nos vayamos, esto va a ser un caos. Es que imagínense, aviones caen, carros estrellados, gente desesperada porque sus seres queridos se fueron, no queda ni un niño aquí porque todos se van. Esto va a ser un caos. Y a partir del caos es que el diablo dice, les tengo al que les va a solucionar el caos. Esa va a ser la entrada. Ya el falso profeta ha hecho un trabajo previo. Y estando previo ese trabajo y listo lo espiritual, aparece el político. El anticristo en persona les va a decir, yo le soluciono esto. Y para solucionarlo sencillo, se acaba el dinero, se acaba la documentación en papel, vamos a tener un dinero nuevo que es digital. Y en ese mismo microchip vamos a tener cédula, pasaporte, carnet del Sisbén, pase de conducción, todo. Se acaban ya las billeteras, ya no use billeteras, no va a cargar nada ahí, todo va a ser microchip. Ese señor les va a arreglar el problemita. E inmediatamente reciben bandera blanca de parte de Dios otros. ¿Quiénes son? Elías y Enot aparecen. Y aparecen junto con ellos un ejército de 144,000. Los que acabamos de ver, de las 12 tribus de Israel, menos una. La de Dan. ¿Por qué no aparece la tribu de Dan? Porque este personaje que apareció previamente, el falso profeta, vamos al libro de Génesis, cuando Jacob empieza a profetizar sobre sus hijos, ¿qué va a hacer de la vida de ellos? Dios le revela a Jacob, ¿qué va a hacer de ellos? Génesis 49, que el Espíritu Santo nos guía aquí. Génesis 49, vemos como Jacob empieza a hablar de todos sus hijos. Y llega Adán, versículo 16. Dice Dios a través de su siervo Jacob, Adán dice, Dan juzgará a su pueblo, Dan juzgará a su pueblo. Como una de las tribus de Israel, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Juzgar es gobernar. Juzgar es gobernar. ¿Qué quiere decir eso? Que un danita va a gobernar con el anticristo. Por eso es que Dios dice, Dan, te tengo que sacar de esa lista. De tus lomos van a ser un bicho raro. Y ese bicho raro va a ser el falso profeta, que va a juzgar al pueblo de Israel. Por eso es que los israelitas van a aceptar al anticristo como el Mesías. Porque un judío, un descendiente de los judíos, les va a decir, ese es el Mesías. Por eso se llama el anticristo. Todos los judíos son mesiánicos. O sea, no crea que cuando usted dice, ese judío es mesiánico es porque creyó en Cristo. No, todos los judíos son mesiánicos. ¿Sabe por qué? Porque todos los judíos creen en la llegada de un Mesías. Por eso se les llama judíos mesiánicos. Hay unos judíos mesiánicos que ya aceptaron a Cristo como Mesías. Eso es otra cosa. Pero todos los judíos son mesiánicos. Todos en algún momento de la historia. Por eso es que cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, todo el pueblo judío se puso alerta. ¿Será este el Mesías? ¿Será este el Mesías? Entonces, cuando se dieron cuenta que el Señor no cumplía con sus parámetros, porque llegó como un alfarero, humilde, de familia humilde, no pobre, sino humilde, y entró no montado en un caballo blanco y no en un burro. No llegó con una metralleta a acabar con los romanos, sino que se dejó clavar. ¿Qué Mesías va a ser ese?
Ese no es el Mesías que nosotros queremos. Ellos estaban buscando un Barrabás, un guerrillero, un guerrero, que acabara con los romanos. Entonces ellos están todavía esperando a su Mesías. Entonces uno de ellos, el danita, que les va a decir, ese que está ya sentado, ese es el Mesías. Por eso es que Israel se va desbocado a creer en ese Señor como el Mesías. Entonces vienen los 144,000. Entonces, ¿dónde está la confusión? O sea, aquí no hay enredo, aquí está clara la palabra de Dios. 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel, menos de la tribu de Dan, y ya vimos por qué la tribu de Dan no fue incluida allí. La confusión está en mezclar Apocalipsis 7, que ya lo leímos, con Apocalipsis 14. Vamos a Apocalipsis 14. Dice que salen ¿de qué pueblo? ¿De qué pueblo salen los 144,000? De Israel, no se olviden de eso, de Israel. Dice el cántico de los 144,000. ¿Quién sabe qué significa la palabra o el número 144,000? 144,000 significa llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu Santo. Eso significa. Miremos el significado de los números para que no nos confundamos. Por algo el Señor escogió 144,000 en Apocalipsis 7 porque necesitaba que en esa época, que era una época muy difícil para la humanidad, los que el Señor fuera a usar fueran llenos del Espíritu Santo. Por eso ese número 144,000 sellados y llenos del Espíritu Santo. Entonces, partiendo de esa realidad, leamos Apocalipsis 14, verso 1. Después miré ya aquí el Cordero, estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Entonces lo que hacemos es creer que estos 144,000 que acabamos de leer son los mismos de acá. Ahí es donde se nos vuelve un sancocho la cabeza. Y sacamos conclusiones, como las que dicen aquí. 144,000 que tenían el nombre de él, de su padre escrito en su frente. Como fueron sellados, allá fue por el Espíritu Santo. Aquí dice tienen el nombre del Padre en su frente. ¿Ya? Es diferente. Y oí, versículo 2, una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. ¿De dónde salieron los 144,000 primeros de Apocalipsis 7? ¿De dónde salen estos 144,000 de acá, Apocalipsis 14? ¿Redimidos de dónde? Ah, miremos la diferencia. La Biblia es un poquito aquí y un poquito allá, acordémonos de eso. Cuando Dios dice de la tierra, por algo dice 2 bestias. ¿Se acuerdan de las 2 bestias? Una sale del mar, la otra sale de la tierra. Y hay que entender qué significa mar y hay que entender qué significa tierra. Si ambos salen del mar, Dios dice 2 bestias que salieron del mar. Listo, el Señor es claro en la Biblia. Por eso es importante tener varias versiones para tener una concepción un poco más real de lo que el Señor está diciendo, porque muchas veces son errores de traducción que nos confunden. Pero en las versiones que alcancé a leer, la connotación era igual. Los unos nacen o son tomados de Israel y los otros son tomados de la tierra. Entonces empecemos a establecer diferencias. Estos son israelitas puros. Los de acá, tierra. Sigamos leyendo. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Ah, entonces los 144,000 de allá son vírgenes. Primer conclusión que sacábamos. Esos 144,000 de allá eran vírgenes, decíamos. Son hombres que no han tocado mujeres, hombres pulcros ellos, santos ellos, porque no han tocado. Pensábamos los de Apocalipsis 7 que eran vírgenes porque Apocalipsis 14 así lo dice, entonces los mezclábamos, cuando nada tienen que ver. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres para primicias, para Dios y para el Cordero. Primero, los de Apocalipsis 7 están aquí para prestarle un servicio a Hashem. Y salen en la fiesta de Yom Teruah. A partir de allí aparecen ellos. 144,000. Vamos al libro de 2 de Corintios 11:2, para que empecemos a esclarecer términos en el nombre del Señor. 2 de Corintios 11, verso 2.
Dice, para que ustedes sean movidos por el Espíritu Santo, para que Él les diga quiénes son estos 144,000 de Apocalipsis 14. Mire lo que dice, estos son los que no se contaminaron con mujer, pues son vírgenes. ¿Qué quiere decir con mujeres? Antes de que leamos Corintios. Cuando dice que hombres que no tocaron mujeres, no quiere decir necesariamente que son vírgenes. Allí mujeres representa todo aquello que nos aparta del Señor. Toda situación que nos aparta del Señor, Él la llama allí mujeres. No se contaminaron con mujeres. Son hombres que han puesto su corazón a servicio del Señor y han dicho, Señor, yo de aquí no me muevo aunque el mundo me quiera estremecer. Yo de aquí no me muevo. Me van a ofrecer dineros, me van a ofrecer cosas, me van a ofrecer 10,000 situaciones, pero si todas esas situaciones van en contra de tu voluntad, de aquí no me muevo. Eso representa la palabra mujeres. Y vírgenes, la connotación real de la palabra virgen quiere decir consagrado, apartado, fiel. Eso quiere decir virgen. No necesariamente una mujer virgen es la mujer que tiene todavía el himen en su órgano reproductor. Porque el hombre tampoco tiene himen, pero Dios también nos llama a nosotros vírgenes en ciertas connotaciones. Nosotros no tenemos aquella cosa que tienen las mujeres que sí las cataloga como vírgenes. Entonces, vírgenes en lo espiritual es alguien consagrado, alguien fiel. Esos 144,000 no se han dejado contaminar, es decir, han guardado santidad y son hombres y mujeres, por supuesto, fieles. Fieles. ¿Quiénes son? Ahora sí, 2 Corintios 11:2, dice la palabra de Dios. Que el Señor nos permita que el tiempo nos alcance. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Más de uno se está metiendo al barco ya. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Dice la palabra de Dios. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ya la están captando? ¿Ya saben quiénes son los 144,000 de Apocalipsis 14? Filipenses 2:15. Cuando el Señor les aclare eso, ya se van a dar cuenta quiénes son los 144,000 de Apocalipsis 14 y no los van a confundir con los 144,000 de Apocalipsis 7. Filipenses 2, verso 15. Para que seáis irreprensibles, Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Apártese de aquello que le vaya a robar santidad. No se meta en una burbuja, no le está diciendo Dios a eso. No se aparte del mundo en términos de que voy a la montaña para no contaminarme, olvídese de eso. Usted puede convivir con la gente corrupta, pero usted debe ser consciente de que usted debe guardar por sobre cualquier situación su santidad. Nada tiene que contaminarlo a usted. 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, dice el apóstol Pablo. ¿Quiénes son las 144,000 o quiénes son los 144,000 sellados de Apocalipsis 14? Ustedes, nosotros. Él está hablando de la novia, va con el cordero de arriba para abajo. Y es que el esposo y la esposa no andan de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque don José no está aquí, pero él está aquí. ¿No es que está ella? Por eso vamos de arriba para abajo con el Señor, porque Él y nosotros somos. Bueno, por eso dice que vamos, para donde va el cordero, vamos nosotros. 144,000 sellados, apláudale que Él vive. Alábele que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Nosotros somos consagrados. Nosotros somos consagrados. Por eso es que Él dice, los tomé de la tierra. 144,000 tomados de la tierra.
Entonces, esos 144.000 de Israel van a tener una tarea puntual. Lo más probable, no lo registra la palabra de Dios, pero es que ellos, al ver lo que pasó con los 2 testigos, ellos también se van a inmolar. Van a decir, anticristo, haga lo que quiera aquí, corte cabeza, haga lo que quiera, que aquí el Señor es el que manda. Lo más probable es que ellos se dejen decapitar también. Nada raro es, el Espíritu Santo los puede haber movido a hacer eso. Y el anticristo que haga lo que quiera, porque ahí vimos que ahí en adelante nadie se lo pone el anticristo, nadie. Hasta que viene el rey y lo apresa junto con el falso profeta y con el dragón y para el lago de fuego los 3. Amén. Bueno, pongámonos de pie, mis queridos hermanos. Si alguien tiene algún aporte, alguna pregunta. Don Plinio, el micrófono, por favor. Don Plinio y Jarito. Aló, una inquietud que he tenido, pastor, y me gustaría, a ver si usted puede colaborar, por favor, es como nosotros tenemos que tener siempre un sustento en la Biblia de lo que estamos diciendo. Nosotros entendemos aquí que los 144.000 del capítulo 7 son los de las 12 tribus. Ahora, en la Biblia, ¿cómo puedo soportar, cómo puedo sustentar que van a ser los que van a predicar el Evangelio durante los primeros 3 años y medio? Yo he estado pensando, trabajando en eso, pero no he podido pues todavía como entender en qué parte puedo, en un momento cualquiera sea persona, aquí dice muy clarito que ese equipo, ese ejército, son los que van a trabajar en ese momento. Gracias. Bueno, Plinio, ahí nosotros tenemos que entender lo que va a pasar después de los 7 años. Y es que entendemos de que aquellas personas que hemos creído en Cristo Jesús previo a la fiesta de Yom Teruá, nos vamos. Otras personas se quedan porque ellos no aceptaron y no creyeron, aunque hayan escuchado el Evangelio. Se quedan por esa razón y otros simplemente nunca lo escucharon. En aquel entonces, como Dios sabe que ya no se puede predicar el Evangelio porque el anticristo los va a decapitar y a todo el mundo le va a dar miedo. Si ahora les da miedo a muchos predicar, en esa época va a ser mucho peor, pero mucho peor. Entonces usted me pregunta a mí si hay un sustento, un versículo que diga que los 144.000 predicarán el Evangelio en el tiempo de la tribulación. Yo no conozco ese versículo. Pero ¿cómo podemos intuir en el Espíritu que ellos van a predicar el Evangelio? Primero por lo que le acabo de decir. Exacto. Primero, no se va a poder predicar el Evangelio porque va a ser una prohibición. ¿Por qué? Porque va a haber una única religión. Y una de las premisas de esa única religión es que ya no se va a hablar más de las antiguas religiones, de los antiguos dioses. ¿Ya? Entonces el anticristo, a todo lo que suene diferente a su religión nueva, él los va a decapitar inmediatamente. Entonces a todo el mundo le va a dar miedo. Por esa razón es que el Señor tiene que equiparse de personas llenas del Espíritu Santo. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 11, que van a ser estos 2 testigos. Van a cerrar el cielo y lo van a abrir cuando quieran. Va a salir fuego de su boca y el que los quiera matar, mueren ellos primeros. El anticristo sabe que allí tiene a gente ungida. Él va a intentar matarlos. Por eso dice, el que intentara matarlos, mueren ellos. Ellos mueren cuando el Señor diga, ahora sí, mátenlos si quieres. Porque ya hice lo que tenía que hacer con ellos. Entonces Dios necesita de un ejército de gente ungida para predicar, porque la palabra de Dios dice allá, ¿se acuerda que por ahí en Apocalipsis dice, juicio de las naciones vivas? Los que salen vivos de la gran tribulación. Y esos vivos, muchos de esos, recuerde que el Señor separa a un grupo de corderos y a un grupo de cabras. Cabras a la izquierda, corderos a la derecha. Y eran personas que se habían quedado del primer viaje, ¿se acuerdan? Pero esas personas, los corderos, son aquellas personas que recibieron el Evangelio y aceptaron la sangre. Ellos sacaron la conclusión de lo que pasó hace 7 años atrás, fue el arrebatamiento, del cual ellos se quedaron porque no aceptaron a Cristo a su tiempo. Ellos, ¿cómo recibieron el Evangelio si ya no están los 2 testigos? ¿Cómo recibieron el Evangelio estando los 2 testigos? Porque había otro grupo de personas que lo más probable es que el Señor las esparció en las naciones
los 144.000, y ellos se encargaron de predicar el evangelio ungidos. Y cuando habla de ungidos es que tienen poder de Dios. Entonces, podemos sacar la conclusión de que estas personas fueron llevadas al juicio de las naciones vivas. Ese grupo que son el grupo de los corderos, son ese grupo de personas que aceptaron esa predicación, que no veo en la palabra otro registro que diga que personas diferentes a los 144.000 pudieron haber predicado. ¿Sí me entiende? Entonces no hay un versículo que diga textualmente que ellos van a predicar el evangelio, pero sí podemos intuir de que el Espíritu Santo los usó para ese propósito, porque hubo un grupo de personas al final que sí fueron salvas, porque escucharon a alguno de estas personas. Ya vamos para acá, aquí Jarito el primero, que sea por favor breve porque ya el tiempo apremia. Buenas noches. Solo quiero aportar algo, Mítar, a la buena exposición que tú has hecho. En Levítico 17:11, tú hablabas ahora sobre la importancia de la sangre como expiación. Entonces, hermanos, ¿qué le parece que, miren lo que dice Levíticos 17:11? Porque la vida de la carne en la sangre está, y le ha dado para hacer expiación sobre el altar, ojo, sobre el altar, este término es importante, sobre el altar por sus almas, y la misma sangre por la vida hará expiación. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento, hermanos? Vayamos un poquito atrás a Levítico 16:14. Y Levítico 16:14 dice: tomará luego de la sangre del toro, tú lo explicabas ahora, y rociaría con su dedo sobre el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Era lo que hacía el sacerdote cuando entraba en el lugar santísimo. Ahora miren algo muy especial, hermanos, que me colocó el Señor en estos días que estamos en una iglesia en el barrio San Fernando. Resulta que el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo limpio de pecado, ¿cierto? A expiar nuestros pecados, a lavar los pecados del pueblo en ese momento. Ahora bien, creo que es en el libro de los Hechos que dice que Jesús se volvió, ¿qué? ¿Sumo qué? Sacerdote. Pero miren lo especial. En el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que entrar limpio al lugar santísimo. Ahora miren lo especial con la obra del Señor Jesucristo. Ese que se hizo sacerdote eterno se cargó de pecados. ¿Vieron la diferencia? El primero tenía que estar limpio de pecado y este sacerdote se cargó de pecado para poder lavar nuestros pecados, para poder lavar nuestras culpas. Entonces, es algo muy especial que se vive, pero que de todas formas en medio hay sangre como expiación para lavar los pecados, como tú lo explicabas ahora con el ejemplo del toro. Y fíjense en algo, hermanos, aquí en Romanos 3:25, y ya finalizo. Romanos 3:25. Romanos 3:25. Dice lo siguiente: a quien Elohim puso de antemano, ojo, de antemano, quiere decir desde el principio, desde antes, a quien Elohim puso de antemano, ¿como qué? Como expiación, o sea, su sangre, por medio de la confianza en su sangre, como pudiera manifestarla de su justicia, por la cual determinó pasar por alto en su paciencia la prueba de los pecados pasados. O sea que ahí vuelve y ratifica, hermanos, que el Señor Jesucristo, ese plan de salvación, a diferencia del sacerdote inicial que no podía estar cargado de pecados, este sacerdote eterno se cargó de pecados para darnos vida eterna. Fíjese la diferencia. Y como sujeto especial, de todas formas tenía que estar la sangre por medio. Gracias. Amén, así es. La gloria sea para el Señor Jarito, nosotros somos simplemente instrumentos que nos dejamos guiar por Él. La hermanita y cerramos para que podamos entregarle la salida al Señor. Bendiciones.
Con respecto a lo que preguntaba don Plinio, o sea, se puede complementar, o sea, con Ezequiel 9, del 9 versículo 1 hasta el 11. Lea lo que dice. Se puede especificar lo que él preguntaba, que cuál era Léalo. el propósito que iban a hacer pues los 144.000. Ujú. Dice, visión de la muerte de los culpables. Clamó en mí, oh Dios, con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que miraban en el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria de Dios de Israel se elevó entre encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó a Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdoné vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no pueda ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiera señal, no acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa y llenad todos los atrios de muerte, salí, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedó yo solo, se postró sobre mi rostro y clamé y dije, ay, Señor Jehová, ¿destruirá a todos el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y miré y dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad estará llena de perversidad, porque han dicho, han abandonado Jehová la tierra y Jehová no se ve. Aquí, así pues, haré yo mi ojo, no perdonaré, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Puede ser, o sea, ahí serían los 6 varones sellados, se representarían a los 144.000. Ajá. O sea, es como, Que el es Señor como un nos- referente, ¿no? Sí, Los claro. que ellos van a hacer en ese momento, ¿no? Así es. Sí, lo que hay que hacer es esperar que el Espíritu Santo nos confirme si es eso lo que Él está confirmando allí. Y si así es, pues ahí tendríamos un referente, un Plinio bíblico, que nos podría dar luces para indicar que ellos van a predicar el Evangelio. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Dispongámonos para darle gloria al Padre, darle gloria al Eterno, por lo que ha hecho en nuestras vidas, está haciendo y por lo que hará conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora, te alabamos, te bendecimos, oh Hashem Adonai. Gracias, eterno Padre, por lo que eres, Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra. Maravilloso Dios, te alabamos, te bendecimos de corazón, bendito Señor. Te damos gracias, bendito Señor, porque has lavado la culpa de nuestro ser a través de la sangre de tu Hijo. Nos has hecho aceptos para estar aquí en el lugar santísimo, alabándote y bendiciéndote, Señor, porque tú ya no ves los pecados que hay en nosotros. Miras a Cristo Jesús, que mora en nosotros. La imagen de tu Hijo está en nosotros. Gracias te damos, bendito Padre, porque eres tú el que ha propiciado, bendito Padre, este plan de salvación, para que la mente de Cristo Jesús esté en nosotros y nosotros caminemos en santidad, guardando con celo la salvación que Cristo, tu Hijo, ganó por nosotros en el madero. Gracias, eterno Dios, por darnos fuerzas para seguir adelante, por levantar nuestros brazos caídos en momentos de angustia y de aflicción. Gracias te damos, eterno Padre, porque has sido fiel a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestras faltas y nuestras culpas. Tú has sido fiel, Señor, y te damos gracias, te damos gloria, bendito Padre. Te alabamos y te bendecimos, bendito Señor, y eternamente estaremos agradecidos. No nos bastará la eternidad para alabarte y bendecirte, Dios. Gracias porque estamos, bendito Padre, conscientes de que pronto vendrá tu Hijo. Si tú así lo permites,
vendrá en esta fiesta próxima, Yom Teruah. Por eso, Padre, te pedimos que nos mantengas en santidad y que nos des fuerzas para seguir caminando en tus atrios, Señor, y no salirnos de tus linderos. Gracias te damos, maravilloso Dios. Estamos esperando la venida de nuestro Maestro, de nuestro Esposo. Por eso nosotros, que somos la novia virgen, guardamos santidad y cuidamos de aquellas cosas que nos quieren quitar la santidad y nos quieren distraer. Somos conscientes que el mundo y el diablo harán movimientos para sacarnos, pero nosotros somos conscientes que tenemos el Espíritu Santo que nos da fortaleza y que nos das fuerzas. Espíritu Santo, y que cada día nos unges con tu aceite, protegiéndonos de todo mal, de todo peligro. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por la gracia, por tu amor inmerecido, Señor, en nuestras vidas. Por eso te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te glorificamos a ti, Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús.